Camaradas, con el gusto de recibir a Andrés Guardado, para mí convertido en el líder de esta generación de seleccionados nacionales por dos factores fundamentales: la consistencia y la congruencia a la hora de pensar y hacer. Otros pueden tener esas características, pero esta carrera consistente de Andrés, con el rendimiento en la cancha y con la palabra, con la reflexión, a mí personalmente me hacen detenernos en uno de los líderes de la última generación de la selección. Querido Andrés, muchas gracias por tu tiempo. En estas entrevistas no nos interesa tanto el presente, sino de dónde vienen, cómo llegaron, las circunstancias que les dieron sentido a esta vida de realización. Te veo bien con tu familia y en el pináculo de tu carrera, en el punto de madurez absoluta, ya casi a los 34 años. ¿Cómo va la vida, Andrés? Ya casi. Bueno, muy bien. La verdad que contento de estar aquí contigo, entre camaradas. Y bueno, contento, muy contento. La verdad, te agradezco las palabras y como te decía hace un momento antes de empezar la entrevista, pues aquí dando guerra un año más y tratando de siempre pues hacer lo mejor posible. Ya 15 años como profesional, Andrés. ¿Piensas en el final? Te mentiría si te digo que no. Algunos se quieren hacer los que no, todavía no pienso y todo, pero la verdad que la realidad es que el fútbol, cada año que cumples, a partir de los 31, 32, por lo menos en mi caso, cada año que pasa te va sonando en la cabeza de que ya te queda un año menos, te queda un año menos, te queda un año menos, ¿no? Y uno lo que intenta ganarle a esa cabeza y decir todavía puedo, y es uno lo que he estado intentando, ¿no? Todos estos últimos años sobre todo, y la verdad que gracias a Dios pues lo he ido consiguiendo, teniendo minutos en mi equipo, siendo importante, y eso es lo que realmente me tiene motivado de seguir unos años más. A lo mejor no lo quieres decir, pero tu última parada estaría en Qatar para juntar 5 mundiales. ¿Qatar es como el objetivo? Sí, obviamente si yo sueño mi final de carrera y si yo podría escribirlo como yo quisiera, obviamente sería algo que me gustaría, ¿no? Es decir, terminar mi carrera con 5 mundiales, a lo mejor retirarme después del mundial, no lo sé, ¿no? Ya tendría por ahí de 30 y casi 37 años, entonces sería algo muy bonito para mí, ¿no? Pero obviamente tampoco me gusta marcarlo tal cual como objetivo porque sé que es una cosa muy difícil porque, vuelvo a repetir, cada año que pasa obviamente entiendo que por la edad y por el nivel, por todo lo que pueda pasar, pues me cueste cada vez más, pero bueno, obviamente que lo voy a intentar, voy a hacer, ¿no? Voy a intentar estar ahí en Qatar y cumplir ese sueño de poder terminar con broche de oro mi carrera, ¿no? Ahora, siendo honestos, para los 33, casi 34, tienes una dinámica envidiable y la acompañas con oficio, con experiencia, para ser un jugador todavía muy rentable y que rinde mucho. Yo por eso creo, viéndolo así en perspectiva y sin hacerte correr mucho en el tiempo, que creo que las piernas pueden estar bien, más la mentalidad y el oficio. Sí, afortunadamente yo creo que también el fútbol ha evolucionado, los trabajos que uno puede hacer también, yo creo que se ha ido profesionalizando todo y eso ha ayudado para que muchos de nosotros en estos últimos tiempos alarguemos un poco nuestra carrera o que podamos mantenernos a buen nivel más tiempo, ¿no? Obviamente si uno es consciente de sus déficits de físicos, y yo que he tenido muchos problemas sobre todo de musculares y tal, y me pongo a trabajar en ellos, seguramente estaré más cerca de conseguir llegar bien, ¿no? Con piernas fuertes, con dinamismo todavía y como tú dices, con lo que te da los años, esa experiencia de leer un poco mejor los partidos o saber cuándo sí, cuándo no, pues eso obviamente me puede ayudar para poder llegar a Qatar, ¿no? Vuelvo a repetir, obviamente que es algo para lo que voy a trabajar seguramente. Y vas a tener que trabajar en serio porque estás muy consciente efectivamente de lo que puede venir, ¿no? En dificultades cada semestre quizá. Personalmente, ¿cómo estás, Andrés? Te veo muy sólido con tu familia, con hijos pequeños, con un matrimonio que siempre soñaste. ¿Cómo está esa vida? ¿Qué es la más importante aparte de la salud? Sí, muy bien, muy contento. La verdad que mi familia me ha venido a dar justo en mi época de madurez en mi carrera, a ayudar muchísimo, ¿no? Yo soy fiel creyente de que si en tu casa, en tu vida
personal, te va bien, tienes una estabilidad, te ayuda muchísimo para tu vida profesional, ¿no? Entonces, ha sido mi familia un soporte muy importante para mí todos estos años. La verdad que estoy encantadísimo y con la situación que vivimos, pues no hace mucho, con el confinamiento que vivimos acá en España, pues es cuando realmente ahí te das cuenta lo que es importante en la vida, ¿no? Y lo que uno ha construido de verdad y lo que vale la pena, ¿no? Que al final el fútbol pues es un trabajo más y es una cosa que para muchos es muy importante, pero ahí es cuando te das cuenta que hay muchas cosas más bueno, que son imprescindibles en tu vida, como es tus hijos, tu familia, tu casa, el ser feliz, el valorar cada cosa que tienes y todo lo que has construido con ella, ¿no? Cuando volteas a ver a ese niño que tenía 8 años, ni en sus peores fiebres se imaginó una carrera como la que has tenido, ¿verdad? No, 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 la verdad que no, pero la verdad que no quiero parecer, ¿cómo decirlo? Bueno, que esto yo ya lo había soñado. No, pero sí es verdad que yo fui un niño de siempre de mucho, de divagar mucho, de soñar mucho, de que siempre mi papá me decía, cálmate y ponte a estudiar y cálmate esto, mi mamá sobre todo, ¿no? Y yo le decía, no, yo voy a ser futbolista y yo me ponía a practicar mi autógrafo desde muy chiquito, de los 10, 11 años, me ponía a hacer planas y planas y me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues estoy viendo a ver cuando sea famoso, a ver cómo voy a firmar y esas cosas y me decían, ponte a hacer las cosas, tu tarea o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí fui un niño que soñó con algo así, ¿no? Conseguirlo. Obviamente, pues, en esa edad no tienes la cabeza para realmente magnificar lo que realmente puedes conseguir, ¿no? Y la verdad que gracias a Dios, pues obviamente más allá de todo eso, de ese sueño que uno tiene de conseguir sus objetivos, de ser futbolista y todo esto, pues no me pasaba ni la más mínima idea de poder conseguir pues todo lo que gracias a Dios he podido conseguir. Oye, Andrés, platícanos de tus papás, de tus hermanos. ¿Cómo fue tu infancia? Fue una infancia muy feliz. La verdad que no tuve ningún tipo de problemas en la infancia. Gracias a Dios a mi papá en mis primeros años, bueno, en mi infancia tal cual. En la adolescencia ya fue cuando se fue complicando un poco las cosas en la casa, pero fue muy, muy, muy tranquila, ¿no? Mi papá tenía un buen trabajo, gracias a Dios. No nos hacía falta nada. Éramos una familia muy, muy unida, la verdad. Bueno, aparte que mi familia son de esas de antes, que mi papá tenía 10 hermanos, mi mamá tenía 11, tenía tíos por todos lados, tenía primos, entonces cuando nos contábamos navidades, mis papás son de un pueblo cerca de Guadalajara que se llama Lagos de Moreno, y pues cada que íbamos a ver a los abuelos, todo esto, la verdad que era una infancia muy bonita, muy, muy, muy buena, la recuerdo con mucho cariño, y que bueno, que después pues obviamente una infancia con fútbol por todos lados, fútbol porque mi papá lo practicó, porque mi hermano que es 9 años mayor que yo también lo jugaba en ese entonces, entonces yo cuando empiezo a tener noción del fútbol y de lo que me gusta, pues mi hermano ya tenía 14 años, ya jugaba en las juveniles de Atlas, entonces una infancia con el fútbol por todos lados y bueno, te vuelvo a repetir, la verdad que muy feliz, la verdad que no fue una infancia de muchos problemas. ¿Fueron solamente 2 hermanos? Somos tres, mi hermana, yo soy el más chiquito, es mi hermano el Alejandro, que es el mayor, me lleva 9 años, mi hermana es la del medio y yo, que soy el más chico. ¿Y qué hacen tus hermanos? ¿Qué hicieron? Ellos sí que la han sufrido, ellos han pasado por momentos muy difíciles, han tenido muchos problemas por decisiones que toma cada uno y cada uno que es responsable de sus actos y han tenido que remar muchísimo, ¿no? Sobre todo ya en su parte adulta, ¿no? Que mi hermano, pues obviamente por ese tema del fútbol, mi hermano llegó hasta muy cerquita de debutar y fue el típico caso de futbolista que cuando ya llegó al tope, digamos, y ya no tuvo la oportunidad o ya no pudo realmente debutar y hacer una carrera, pues que ya como gallina sin cabeza, ¿no? Ya no supo como para dónde irse a trabajar para allá, irse a trabajar para acá, se fue a Estados Unidos de ilegal un tiempo, estuvo trabajando para allá mucho tiempo, de hecho, sobre todo porque mi hermano tuvo familia muy joven también y tenía pues que mantener a sus hijos y todo eso, ¿no? La verdad que ellos sí que la han sufrido, mi hermana un poco parecido, mi hermana al final también tuvo a mi sobrino mayor muy joven, a los 19 años, entonces también le tocó desde muy chiquita pues tener responsabilidades que conlleva tener un hijo y lo han pasado
digamos, difícil, ¿no? Pero bueno, la verdad que son unos luchadores los dos, son súper responsables en todo lo que hacen, que obviamente la vida no es fácil para nadie, pero la verdad que gracias a Dios ahí están contentos con sus hijos, con su vida, ahora ya sus hijos ya más grandes y desafortunadamente es una de las cosas que el fútbol y la vida a veces, la gente a veces no puede magnificar, ¿no? Yo llevo 14 años acá en Europa y me ha tocado vivir muchos problemas con ellos de lejos, ¿no? Y no me ha tocado estar cerca, presente y desgraciadamente eso hace que de repente esa relación familiar no sea la misma, ¿no? No puedas estar para dar un abrazo, para un consejo, para, no sé, ¿no? El estar simplemente ahí, ¿no? Que te vean que estás ahí. Y bueno, dentro de lo posible, pues uno ha intentado siempre ayudar a la familia y estar presente, pero la verdad que ha sido una de las cosas que a mí el fútbol me ha hecho, ¿cómo decirlo? Que sacrificar, ¿no? Sacrificar cosas familiares para cumplir pues, un sueño que uno tiene. ¿Has tenido que ayudar para la manutención de tus sobrinos? Sí, 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 he tenido que ayudar en momentos muy, muy difíciles, cuando pues, obviamente ellos no tenían cómo mantenerlos, cómo pagar una escuela, pues, cosas médicas, ¿no? Todo este tipo de cosas que pues uno tiene que estar ahí para ayudar y bueno, yo creo que es una situación que muchos de nosotros como futbolistas o muchos cualquiera que tiene una familia y que de repente pues le va mejor a uno que a otro, pues de repente le toca ayudar, ¿no? A los que no le han podido ir tan bien y que sobre todo para que también su vida pues sea lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo están tus papás, Andrés? ¿Viven? Mis papás sí, gracias a Dios viven, mis papás muy bien, ellos ya se divorciaron hace tiempo, tengo unos papás y cada uno tiene ya su pareja aparte y la verdad que muy bien, sobre todo mi papá, sobre todo que yo siempre he sido más apegado a mi papá, que fue el que, yo creo que el principal culpable de que yo haya sido futbolista, el que siempre me apoyó en las buenas y en las malas, en todos los sentidos. No digo que mi mamá no, pero mi mamá era la que, como digo, la que estudia y el fútbol no sabe si te va a dar, si no tal, que no sé qué, y qué tal si el día de mañana no llegas y tal, y tal. Entonces, mi mamá era la que daba un poco de sentido común a la casa, pero mi papá era el que, ¿tú quieres esto? Dale. Yo me viento la bronca con tu mamá. Entonces, al final, pues sí, tuve al final una relación con mi papá más cercana y la verdad que cada año que cumple mi papá, por más que se hace un poquito más viejito, pero lo veo cada vez mejor. El típico señor que siempre le gustó el deporte, fue luchador también, practicó de todo. Mi papá fue luchador, beisbolista, jugador de fútbol, de todo, ¿no? Y siempre estuvo, bueno, a nosotros nos inculcó mucho el deporte y que bueno, que a día de hoy la verdad que está muy contento con la vida que tiene. Oye, era el típico papá que todo el tiempo vamos a aventar la pelota, la de americano, la de béisbol, el balón, luchitas. O sea, era un papá cariñoso, apapachador. Sí, sí, muchísimo. Mi papá sí fue muy así y nos llevaba a todos los eventos que queríamos. Y no, nosotros en el auge de la lucha libre, con todo respeto para la actual, pero de antes de los Dinamita, que son de Lagos de Moreno, desde el pueblo de mis papás, eran nuestros ídolos y Máscara Sagrada y Octagón y el Perro Aguayo y todos. Glismar, Canek, yo me gusta mucho la lucha libre por mi papá, ¿no? Entonces mi papá sí era de que hay lucha tal día en el Río Nilo, antiguamente en Guadalajara, vamos, y ahí vamos toda la familia con sus hermanos, mis primos, íbamos todos. Y después que el partido del Atlas que va a jugar, tal, vamos, y vamos al partido del Atlas. Entonces mi papá siempre fue como que nos inculcó este amor por el deporte y de todo, de cualquier deporte que hubiera en la ciudad, siempre trataba de llevarnos y ver el espectáculo y todo eso. Pues con razón tu mamá tenía que poner la disciplina a tu jefe. Sí, por eso te digo, mi mamá era la única que ponía un poquito de sentido común en todo, ¿no? Pues obviamente en los gastos de que no, que esto está muy caro, que no, que para qué van, que llegábamos a la lucha y que todos los niños queríamos una máscara y que no, que ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Mi mamá era la que ponía un poco de sentido común, pero bueno, al final éramos muchos contra ella y no podía con todos. Oye, Andrés, te veo perfectamente en el salón de clases como un niño que quería participar en todo, obviamente el fútbol, un niño que preguntaba, un niño muy activo. ¿Eras bueno para la escuela y cómo eras social?
Era buenísimo para socializar, pero era malísimo para la escuela, la verdad. Era eh, o sea, era muy flojo, era muy flojo para hacer tareas, para hacer trabajos, para todo eso. Después en clase, la verdad que todo se me pegaba, he tenido facilidad para siempre aprender las cosas rápido. Matemáticas, por ejemplo, que a mucha gente se le complicaba, yo tenía una facilidad y no tenía ningún problema con hacer un examen de matemáticas. Y después me decían, pero ¿cómo puedes si nunca haces tareas, y nunca haces algo? Y digo, pues no sé, a mí se me pegan las cosas muy fácil si pongo atención, que eran en clase sí que era un poco más tranquilo, ¿no? Pero sí, a mí vuelvo a repetir, a mí el fútbol fue como pues todo en esa época, y yo no pensaba en otra cosa más que en eso, ¿no? Y de verdad sí, mi mamá pasó muchos problemas conmigo porque yo me hacía la pinta para irme a jugar con los amigos, me salía de clase y me iba a pedir un balón y me iba a las canchas y después ya me iban y me regañaban, o sea, todo este tipo de cosas. Yo soy un poco desmadre, la verdad. Pero bueno, como dice mi mamá, pues al final, mira, me salió bien, ¿no? Gracias a Dios, al final, a lo mejor por esas cosas que yo vivía, yo me obsesionaba con las cosas del fútbol, y eso pues me llevó a estar donde estoy. O sea, como dicen por ahí, en síntesis eras del estudiante tipo huevón, que son muy vivos, pero que no le da la gana concentrarse. Exactamente, de que pasaba, porque era muy vivo para que esto y el otro, y que de repente pues ahí como me llevaba muy bien con casi todos, pues me ayudaban, me pasaban la tarea, me pasaban el examen, todo este tipo de cosas de trampitas, que el acordeón, y caía a veces bien a los maestros también. Entonces los maestros también me hacían un paro, me ayudaban, bueno pues, pero Andrés, pero por favor, mira, hazme este trabajo y ya te paso. Entonces, ya bueno, y lo hacía. Era siempre, la verdad que fue muy gracioso porque hace nada me inscribí a una escuela para ser entrenador acá en España, ¿no? Entonces te pedían mínimo el certificado de la secundaria, ¿no? Entonces yo pues, le dije, ¿sabes qué? Pues yo no sé dónde está eso. Entonces hablé con mi mamá y hablé con gente de ahí que nos ayudan en Guadalajara. Le digo, oye, ¿me puedes conseguir mi certificado para poderme inscribir? Entonces me llega el certificado y pasé creo que era 6.60, y me dice mi mujer es todo lo contrario. Mi mujer fue la mejor estudiante, era la que estudiaba, la puro 10. Entonces me dice, Andrés, ¿cómo pasaste la secundaria? Y le digo, pues no sé, mira, gracias a Dios pasé con eso y lo aprobé. Pero bueno, ahorita me voy acordando porque justo fue hace 2 semanas de eso. Y digo, sí, la verdad que no sé cómo le hice, pero bueno, pasé las materias. Obviamente debutaste muy chavo, ¿ya la prepa no la hiciste? No, en la prepa, como te decía, que mi infancia fue muy buena y no me hizo falta nada. Después en la adolescencia ya lo pasé un poco, no mal, pero la verdad que me hizo valorar más cosas, y mi papá se quedó sin trabajo. Entonces típica de que de repente pues las cosas iban bien en la casa y después ya no había, ¿no? Después ya no teníamos para mantenernos bien, para pagar una escuela o para tal. Entonces, al ser yo mal estudiante, pues era difícil conseguir becas o conseguir plazas en las escuelas públicas, que pues, tienes que ir a hacer tu examen. Entonces yo no los pasaba. Y entonces al final había una de estas prepas que de paga baratas, que yo me acuerdo perfecto. En aquel entonces yo jugaba segunda división, estaba en segunda con 10 ¿qué era? 16, 17, sí, 16 años, y yo ganaba, creo que 500 o 1,000 pesos antiguos jugando en segunda, ¿no? En Atlas. Y mis papás ya en ese momento ya no me podían a mí dar dinero, la verdad. Entonces digamos que me mantenía solo, yo me pagaba mis camiones para irme a entrenar, entonces me dije, pues mi mamá sobre todo, no, oye, no te quiero aquí de huevón cuando terminó la secundaria, tienes que seguir estudiando. Entonces tuve que pagarme yo la prepa, esa, no digo la marca, bueno, la prepa que es, pero una muy famosa en Guadalajara. Y para poder estudiar me costaba 450 la escuela, el curso. Entonces yo me la pagué con mi sueldo, y pues la verdad que ahí, a partir de ahí, empecé de eso de que a los 17 años estudié el primer semestre, y a los 17 años ya empecé a ir con primera, pretemporadas, esto, lo otro. Entonces empecé a faltar mucho, y la verdad que me ayudaban mucho los maestros y eso, pero llegó el punto que dije, a ver, estoy gastando aquí 450 pesos, que era casi la mitad de mi sueldo en ese entonces. Y yo dije, eh, y hablé con mi mamá, le digo, mamá, mi mamá era la que le dije, mamá, mira, vamos a hacer un trato. Si a los 18 años no debuto,
te prometo que me salgo y me pongo a estudiar ya bien, tal, hago todo. Pero por favor, déjame, por lo menos es que este año, estos 2 años que me quedan de aquí a 18 años, a darle al 100 al fútbol, concentrarme al 100 y yo estoy seguro que voy a conseguirlo tal. Y así fue como mi mamá accedió, como que yo dejara un poco la escuela, entonces ya no me quedé a la mitad del segundo semestre y le di a full al fútbol y gracias a Dios debuté un 20 de agosto del 2005, yo cumplía en septiembre los 19 años. Entonces ya fue así como que, cabrón, por un mes cumples 19 y te sales del fútbol y no debutas a los 18. Y bueno, gracias a Dios debuté y ya no tuve mucho problema, la verdad. Decisiones de vida que hay que tomar. Tú ya naces en Guadalajara, ¿no? Tus padres llegan del área de Morelos, pero tú ya naces en Guadalajara. Sí, ya mis papás por tema de trabajo y eso ya trabajaban ellos en Guadalajara desde mi hermana del medio, mi hermano mayor todavía sí nació en Lagos, pero mi hermana ya del medio y ya para acá todo ya fue en Guadalajara. ¿Y en qué colonia viviste en Guadalajara y cómo es esa colonia, Andrés? En la primera colonia que viví se llamaba, bueno, yo siempre le decía que por Cruz del Sur, no me acuerdo ni cómo se llama bien la colonia. De hecho, toda la gente de Guadalajara sabrá cuando yo le diga que estaba a la vuelta de La Penca, que La Penca es una tienda de bebidas alcohólicas todo el día. Entonces, todo el mundo sabe dónde está La Penca porque a las 4 de la mañana está abierto y todo el mundo va ahí. Yo vivía ahí a la vuelta y la verdad que en ese entonces era una callecita cerrada y era un barrio, pues yo digo, me acuerdo yo muy tranquilo, tampoco me iba mucho más. Yo vivía ahí hasta los 7, 8 años. Y después ya cuando nos cambiamos de casa, que fue allá a la estancia, la colonia de la estancia, muy cerca del Atlas Chapalita, entonces ahí mi papá también, a partir de ahí, mi papá se hizo socio del Atlas Chapalita, fue cuando yo empecé en las infantiles de ahí, entonces se acomodó todo, digamos. Y esa colonia, la verdad, ya fue donde crecí, donde tengo todos mis recuerdos de infancia, con todos mis amigos a día de hoy que tengo, son de ahí, de la calle de Félix Mendelssohn, de esa colonia que son los que más quiero y son mis amigos y serán mis amigos toda la vida. Y muy bien, la verdad que fue, en aquel entonces era una colonia que no tenía mucho y fue creciendo muchísimo. Después ya, hoy en día ya sigue viviendo mi mamá ahí y ya hay de todo, tiene el parque metropolitano. De hecho, cuando llevaron los centroamericanos a Guadalajara a nada, ahí en el parque hicieron la alberca olímpica, hicieron la cancha no sé qué, entonces ya no es lo que era, pero bueno, en aquel entonces era una colonia muy tranquila de muchos parques donde íbamos a jugar todos los de la calle, íbamos a jugar allí de todo, hockey, béisbol, fútbol americano, de todo. Y la verdad que, vuelvo a repetir, fue esa etapa muy bonita en mi vida. Oye, ¿la primaria era pública o privada? La primaria era privada, la primaria la estudié en La Salle, era la sallista, muy famosa en México, o en Guadalajara por lo menos. Y después ya en secundaria, cuando ya las cosas no fueron tan bien en casa, fue cuando ya tuve que estudiar en pública y ahí, bueno, ahí fue cuando ya, digamos que me descarrié un poquito. Ese niño que jugaba fútbol, ¿desde qué edad, y sin sonar digamos, presumido, desde qué edad, Andrés, te empiezas a dar cuenta que marcas diferencia? Y además, todos ustedes son naturales, ¿no? Porque después te empiezan a ajustar algunas cosas, pero ese niño que naturalmente empieza a conducir la pelota y que se empieza a llevar a varios, ahora recientemente hay unos videos ahí de Messi que están circulando en las redes. Tú eras así, o sea, para el promedio de tus compañeros ya la rompías, como se dice. Sí, fíjate que yo viví 2 etapas. Yo viví una etapa de muy chiquito, de 7, 8 años, que yo, pues, así de por sí soy chaparrito, pero pues en aquel entonces era el más, siempre llamé la atención porque era el más chiquito de todos. Y ahí sobresalía muchísimo porque era muy chiquito y lo que tú dices, ¿no? Conducía muy bien la pelota, tenía buen disparo de zurdo desde chiquito y todo. Entonces llamaba la atención y la verdad que me iba muy bien, metía muchos goles y jugaba de delantero y todo esto. Después, cuando me entro a la adolescencia, en la secundaria, todos mis compañeros y total se empiezan a desarrollar mucho antes que yo me sigo quedando muy chiquito y muy flaquito, entonces ahí esa época me costó muchísimo. De hecho, yo dejé el fútbol a los 15 años, 14, 15 años por ahí, porque no jugaba, no me metían a jugar, entonces yo
me decepcioné un poquito, dije, no, yo creo que no, y era por eso, ¿no? Por el tema físico, que los entrenadores en ese entonces, pues obviamente había compañeros que medían casi el doble que yo y más fuertes, más tal, entonces ya, y como en Atlas también siempre te hacen jugar siempre contra categorías mayores, entonces se notaba mucho la diferencia, ¿no? Y después, gracias a Dios, me terminé un poquito de desarrollar, aprendes un poco a usar tus virtudes y a tratar de esconder tus carencias, y lo supe hacer muy bien, y ya como a la edad que te digo, los 16, 17 años, fue como agarré otra vez otro punch y fui para arriba, la verdad, porque fue muy raro, porque yo nunca, por ejemplo, en esa época yo nunca fui titular en mis categorías, y el jugador que era titular en mi categoría era el que iba a la selección, ¿no? Sub-15, sub-17, era seleccionado nacional, fue al Mundial Sub-17 en aquel entonces, y entonces, claro, cuando él se iba, me tocaba a mí jugar, y coincidió fechas que él tenía competición con la selección y nosotros teníamos torneos importantes en Atlas, ¿no? Como fuimos a Italia en ese entonces, me acuerdo perfecto, y me fue muy bien. Entonces ahí como que empezaron a decir, a ver, este chavo no juega, pero porque está el otro, pero es bueno también, ¿no? Entonces, al final hubo ahí 2, 3 entrenadores que me rescataron, la verdad, y al final, gracias a Dios, como te digo, a los 17, 18, 16, 17 años ya pegué ese estirón de irme muy bien, al volver a hacer diferencia, y ya fue cuando ya me agarraron en primera, y con 18 años ya debuté, gracias a Dios. Y en esa etapa, Andrés, 16, 17, a veces el chico no sabe que tiene que comer bien para poder hacer masa muscular. Hoy, por ejemplo, estás convertido en un jugador que no es fácil de desplazar pese a la estatura, o sea, te has vuelto una persona muy fuerte, muy magra. Sí, es lo que te digo, uno empieza, yo cuando empiezo a desarrollar o a trabajar realmente mi físico, fue yo ya con Daniel Guzmán, que fue el que me debutó con el preparador físico, ay, se me fue su nombre, me va a matar. ¿Pero cuál? Ay, ¿Con Giovanni? Con Bon Giovanni, sí, perdón, Bonjo, yo te quiero mucho, ya lo sabes. Bonjo fue el que realmente a mí me metió la idea de trabajar mi cuerpo, de alimentarme bien, él de la mano, esto yo creo que lo sabe muy poca gente o nadie, él cuando llegó al Atlas, me llevó a mí, pasó por mi casa, me llevó con una nutrióloga, me enseñó a comer, él se quedaba siempre después de cada entrenamiento a trabajar conmigo en el gimnasio, o sea, desde aquella época. Entonces ya cuando me vine a Europa, ya vine como con un hábito de saber comer lo que tenía que comer y trabajar, ¿no? Entonces, ya con los años, pues uno va haciéndolo, pues día a día, ya lo vuelve su día a día, y gracias a Dios, como tú dices, a día de hoy no me considero una persona, a pesar de mi estatura, que se achique para ir al choque, para ir a competir, porque bueno, para estar acá se necesita, y gracias a Dios pues he sabido competir también de esa manera, ¿no? Lo importante que es la nutrición, ¿no? En este país, con el tema que tenemos de obesidad, y también para que los atletas de alto rendimiento puedan tener quizá etapas previas. Así que cuando recibiste a Lainez dijiste, no, mi mojado sacado de la regadera pesa 30 kilos, ¿no? Sí, la verdad, y ahorita, te soy honesto, ahorita el güey está poniéndose muy fuerte, porque ya entendió porque él al un principio llegaba y literal le hacían así y se caía, le llegaban, pum, y se caía, y se la pasaban en el suelo todo el tiempo, ¿no? Y yo le dije, güey, trabaja, los mismos preparadores físicos que estaban aquí le empezaron a poner sus rutinas personalizadas y todo, y a día de hoy, después de año y medio que está aquí, casi 2 años, ya, o sea, es otro físicamente, está mucho más desarrollado. También ha sabido el cuándo sí, cuándo no, o sea, él a veces iba al choque de todas, entonces, no, a veces hay que ser inteligente, a veces parecer que va al choque y quitarte, y ahí en ese momento, ¿sabes? Mañas que uno tiene que ir agarrando, y él a día de hoy está muy bien, pero sí, como tú dices, afortunadamente hoy en la actualidad es muy fácil el comer bien, y el tener una rutina para subir masa muscular o para mantenerte bien, ¿no? Hoy en redes sociales, en YouTube, tú le metes rutina para esto y te la encuentras, ¿no? Antiguamente no había todo esto, ¿no? Antiguamente realmente si querías mantenerte bien, todo era literal, irte a un doctor, todo eso, y ahorita ya
las herramientas te facilitan mucho para realmente llevar una educación tanto alimenticia como física que por eso yo creo que el día de hoy el fútbol es tan bueno físicamente. Bueno, se ha desarrollado tanto físicamente que ahora sí ya creo que se ha vuelto un 70% físico y 30 a veces de calidad, ¿no? Y los que tienen un poco más calidad pues sobresalen obviamente, pero ya ahora, hoy en día, si estás bien físicamente, puedes competir en cualquier lado, ¿no? Oye, Andrés, y con ese dinero del debut en el Atlas, ¿para qué te alcanzaba? ¿Cuál era el equivalente de tu primer contrato con Atlas? El primerito. ¿Para qué me alcanzaba? Mira, yo firmo un contrato por 5 años en Atlas cuando yo debuto y decía que, bueno, antes de debutar y cuando al momento de debutar te subían de lo que estuvieras ganando. Yo me acuerdo que antes de debutar yo ganaba ya unos 5,000 pesos, por así decirlo. Ya te subían a 10,000 automáticamente por debutar. Entonces ya por minutos jugados te iban aumentando de que a 500, de que a 1,000, de que tal, no sé qué. Y en aquel entonces, pues no sé cómo ser el equivalente. La verdad que ahorita ya el gasto diario de ir a comprarte una coca y unas papas en el Oxxo, ya no sé cuánto cuesta. No es por mamón, pero hace mucho que no voy a México y que no me compro refrescos y coca. Pero claro, en aquel entonces con 10,000 pesos, pues yo vivía muy bien. Yo de hecho me salgo de mi casa a los 18 años. A pesar de que yo tenía mi casa con mis papás y eso, pero yo a los 18 años me quise independizar. Me fui a vivir con el Macbe Robles, compañero, amigo del Atlas de aquel entonces, que también él ya jugaba en primera, él debutó con 17 años, entonces éramos muy amigos y él ya vivía solo, entonces me dijo, oye, güey, si te vienes a vivir conmigo y compartimos gastos y así está más ligero. Él ya tenía coche, entonces él me llevaba a entrenar. Entonces, a los 18 me salí de casa, ¿no? Entonces, no fue ese dinero invertido en cosas, ¿cómo decirlo?, de lujos, por así decirlo. No, ya era para mantenerme, porque yo ya vivía solo, yo tenía que mantener la casa, bueno, el departamento con el Macue para comida, para mi ropa, para pues, la luz, el agua, todo esto. Entonces, me gustó mucho haber tomado esa decisión porque yo creo que me hizo madurar muchísimo en ese momento. Y bueno, pero si tú me preguntas cuánto me alcanzaba para muy poca cosa, la verdad. Oye, Andrés, ¿y ese primer contrato con el Atlas por 5 años lo firmaste con tu papá o ya lo firmaste tú solo? No, ya lo firmé con Mario Ordiales, ya con Mario, que es mi representante desde aquel entonces, ya lo firmé con él. Espérame, no sé, creo que estoy confundido. No, ese lo firmo yo solo con mi papá. Sí, ese lo firmo yo solo. Y justo cuando yo lo firmo, agarro a Mario, que de hecho él me dijo, ¿para qué firmaste esto? Le dije, pues yo quería estar en primera división y me ofrecieron esto. Y yo en ese momento no piensas, ¿no? Hay veces que nosotros cometemos los errores en eso y que muchos equipos se aprovechan de la ilusión de chavos, de querer jugar, de tal a cualquier precio y firma lo que sea, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios a mí me salió bien, pero hay muchos compañeros que firman esos contratos y no les va tan bien y están amarrados 5 años en un contrato muy bajo, la verdad, pero bueno, así son las cosas. Conozco a Mario hace muchísimos años, jugamos juntos, éramos lasallistas también acá en Satélite, en el Cristóbal Colón, conozco a Mario. Y me parece que ha sido fundamental para que encuentres en esos primeros años un poco de madurez, de centro, de no gastar el dinero, malgastarlo, ¿no? Me parece que, aparte de ser un representante, ha sido pues, un buen cuate, ¿no? Una buena guía. Sí, yo le digo que es como mi segundo padre. Él me agarró súper chavito y como tú dices, él tenía la experiencia de haber sido jugador, de haberse lesionado, de haberse tenido que retirar joven, de también ya había sido directivo del Morelia y ahora pues estaba metido en la representación que yo fui su primer jugador en México, ¿no? En aquel entonces. Entonces, la verdad que hicimos una amistad, como tú dices, más allá de del trabajo y todo esto, me orientaba en todo. Yo yo le hablaba, oye, mira que hoy este entrenador me dijo esto y tal. Me dice, cabrón, tranquilo, mira, así son los entrenadores, tú no tienes, ¿sabes? Ese tipo de cosas que él ya las había vivido. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Y para tomar decisiones y para madurar, como tú dices, y pensar 2 veces siempre las cosas.
y la verdad que le agradezco muchísimo, porque seguramente si no lo hubiera encontrado él, digo, no digo que por él he conseguido todo, pero sí yo creo que fue es un pilar importante en mi carrera para decisiones que yo he tomado y que más allá de eso, que me apoyaba siempre, ¿no? Él nunca fue un representante de que, mira esta oferta que te ofrecen más dinero, no. Siempre fue de que, mira, están estos, tú decides, donde tú creas que vas a ser más feliz, donde tú quieras ser, y más allá de que él a lo mejor por una comisión mayor se pueda ganar más y que te pueda influir, oye, mira, es que estás mal. No, nunca fue así. De hecho, en nuestra primera negociación para irnos a Europa, él tuvo que renunciar a su comisión para que me dejaran salir, ¿no? Porque el Atlas estaba muy duro en ese momento y dijo, bueno, pues sí, pero no te vamos a pagar a ti tu comisión, tal. Dijo, no importa, a mí no me pagues nada, pero déjalo salir ya, ¿no? Y entonces son cosas que yo lo he valorado muchísimo y él me lo ha dicho, ¿no? Me dice, mira, al final todas esas cosas no es de hacerlo como que para que me lo agradezca, pero el fútbol y la vida nos lo ha regresado con creces. Sí, y además eres de entrada un cuate administrado y eres un ejemplo, porque cuántos futbolistas, boxeadores, profesionistas de cualquier ámbito, si no están preparados, si no están seguros y bien asesorados, terminan por estar a los 50 años ya sin un solo clavo. Y tenemos ídolos en México, idolazos que todos los hombres de ellos mismos se reconocen, de gente que lo ganó todo. Ayer entrevistaba a Julio César Chávez y él decía, me quedé en blanco después de todo lo que ganó, quizá muchas más veces que lo que tú has podido ganar. Que mucho más, te lo aseguro. Andrés, se nos ve el tiempo, pero no quiero dejar, tenemos 8 minutitos, un tema. Sí. Ricardo Antonio Lavolpe, ¿qué tiene Lavolpe que no tienen los demás? Yo sé que tiene también que de pronto no cae bien al medio, pues no es un tipo carismático, pero no es mala persona, simplemente es un osco, ¿no? O sea, le falta tacto y le falta modo. Y en México quizá la prensa y en general al público pues le gusta que la gente sea amable porque somos así. ¿Por qué es tan importante Lavolpe en tu vida, más allá de si te cae bien o te cae mal? Porque sé que en corto es buena onda. Es tipazo para los que tienen la fortuna de conocerlo en persona, encontrárselo en un restaurante fuera y platicar con él de fútbol, es un privilegio. O sea, hablar de fútbol, porque después sí es el típico de que no, que yo, boludo, que tal, no sé qué, todas estas tipo de cosas como eso, como lo es él. Pero después cuando le debates ya en corto, en una cena, tal, te escucha y te da la razón muchas veces también. La verdad que yo tengo una relación con él, la verdad que nunca me imaginé tener cuando él me debutó. ¿Y qué tiene Ricardo? Pues mira, te voy a decir, tiene los tamaños para meter a los chavos, para mí, ¿no? Porque yo creo que hay muchos entrenadores que también ven talento y también tal, pero después no se animan porque hay mucho en juego, ¿no? Y para mí, él tuvo los tamaños para mí con 19 años, 8 meses solamente de haber debutado en Primera División, llevarme a un mundial y debutarme ahí, ¿no? Yo creo que otro entrenador no hubiera sido capaz de hacerlo, ¿no? Se hubiera ido a la segura con los suyos que jugaron toda la eliminatoria, con el que en ese momento Jimmy Lozano creo que había sido el goleador de toda la eliminatoria, le dio muchos triunfos, muchos puntos para clasificarse, al final lo dejó fuera para que fuera yo, ¿no? Bueno, no digo que por mí, pero era mi posición también en ese entonces, ¿no? Entonces, él tiene eso, ¿no? Que a veces toma decisiones que solo las ve él, tiene ese don. Le pasó conmigo, le ha pasado con Edson, le pasó con Lainez. Y fíjate, hablando de Mario, es muy curioso. Justo Mario está acá en España conmigo y estábamos el otro día comiendo en casa y estaba Dieguito. Y era muy curioso. Lavolpe debutó a Mario en el Atlante, me debutó a mí en selección y debutó a Diego. Entonces, 3 generaciones muy diferentes y estaba el mismo hombre visionario o el mismo entrenador que le gusta a la gente atrevida y joven y que muchos de nosotros le tenemos que agradecer porque te vuelvo a repetir, más allá del talento y de que uno pueda tener y que demostrar, si el que está en el cargo no tiene esos tamaños de jugársela contigo, de nada sirve, ¿no? 2 últimos temas, mi querido Andrés, agradeciéndote el tiempo. ¿Por qué no se juntan Rafa y tú y compran al Atlas? Porque lo están haciendo. Ay, la verdad,
el no descenso y el ascenso, yo quiero ver quién va a poner esos 120 millones de pesos. Han de ser dinero del turista o del Monopoly. ¿No les da tanta tristeza ver al Atlas así en ruinas? A mí sí me da muchísima tristeza, la verdad. A mí me da mucha tristeza y desgraciadamente, eh, ¿cómo decirlo? Ha pasado de manos en manos y al final no entiendo bien la razón del por qué nadie es capaz de levantar. Para mí es un león dormido el Atlas. Tiene la afición, tiene la ciudad, tiene el estadio, yo creo que tiene muchos argumentos para ser un equipo importante, ¿no? No lo quiero comparar con él, pero que pueda ser más competitivo, ¿no? Y que no esté peleando. Lleva muchos años siendo un equipo que esté peleando el descenso y ahora pues, ya quitaron el descenso y por lo menos a ver si así, no sé, se da algo más para que no estén tan preocupados o tan presionados, que muchas veces se puede echar la culpa de que es que el descenso te presiona y no vas con la misma libertad. Pues a ver si sin descenso somos capaces, digo, somos porque yo me considero atlista y ojalá que los que hoy día están ahí, están al cargo del Atlas, que tengo la certeza que seguramente ellos quieren que les vaya bien, no creo que lo hagan para que les vaya mal, logre, ¿no? Que el Atlas por lo menos vuelva a ser protagonista, que se vuelva a meter una liguilla, todo esto que hace muchos años que no pasa, ¿no? Bueno, pues ojalá que lo rescaten. Tienes razón, es una gran marca y sí, efectivamente, cuando despierte, o sea, tiene a medio Guadalajara, tiene historia, tiene el estadio, tiene infraestructura, tiene el talento, o sea, ¿cuánto jugador no hay por ahí que pueda despertar? Último tema, Andrés. Ya viviste muchas facetas, o sea, la del jugador joven mexicano que se va y triunfa en Europa, muy pocos se atreven. Ya conoces el formato de México, 2 torneos cortos y la liguilla, y los formatos largos en Europa. Ya jugaste Copa América y conoces el nivel de los sudamericanos, que ya no tenemos Copa Libertadores. Ya fuiste a los mundiales y viviste varias veces esta expectativa de que casi damos el salto a este famoso quinto partido a la tierra prometida. Si yo te dijera, hazme una síntesis de las 3 cosas que hoy cambiarías para que el fútbol mexicano pudiera crecer, ¿qué se te ocurre? Yo sé que hay muchas, pero ¿cuáles has pensado? Y puede ser la prensa, porque a lo mejor también nosotros los medios en México comparativamente dices, bueno, no generan el entorno, no quiero decir que sea lo único. Yo sé que son muchas cosas, pero si tú tienes tiempo, yo tengo para que remates con todo. Mira, yo no me quisiera meter en especificaciones porque obviamente yo no creo que yo tenga la solución, ¿no? Uno también es fácil opinar desde su lado de futbolista y que a lo lejos también después de muchos años de estar acá puede opinar a lo lejos de lo que está pasando. Lo único que yo te podría decir que yo creo que lo que tiene que pasar es que realmente los directivos vean por el bien del fútbol mexicano, ¿no? Hay veces que primero aceptando toda la culpa que tenemos nosotros, que todos los años, los últimos 4 mundiales y todo lo que hemos fracasado, que eso nadie nos lo va a borrar, y que nosotros tenemos culpa de eso en muchos de ellos, y que siempre la prensa o los directivos o tal están esperanzados que 23 iluminados se junten los astros, se junten tal, y lleguemos a una semifinal de un mundial, que seamos campeones del mundo, que tal, que sea, que los jugadores hagan todo para que estén eso. Pero después volteas a ver ya más atrás, más a profundidad a nuestro fútbol, y decimos, a ver, nosotros como fútbol mexicano, ¿qué hemos hecho para dar ese salto? Para darle a los jugadores esa estructura de que realmente merecemos llegar a una final, llegar a una semifinal, al quinto partido. Los directivos, desde mi punto de vista, de 20 años para acá, hemos ido retrocediendo en decisiones que no benefician para el fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que desde que antes eran solo 5 extranjeros, ya no sé cuántos son, 8, 9, tal. De repente hubo una escasez de jóvenes y llegaron a la conclusión de darle oportunidad con la regla 2011, salimos muchos de nosotros, yo incluido, y después ya no. Que el descenso, ya no. Antes jugábamos Copas América, Copas Libertadores, ya no. ¿Qué más te puedo decir? Y así dobles contratos,
el famoso pacto de caballeros muchísimos años. O sea, en el continente americano, en Europa se ve el fútbol argentino, el fútbol uruguayo, el fútbol colombiano y la MLS. ¿Y por qué el fútbol mexicano no? O sea, a lo que yo voy, creo que a nivel directivo nos falta también dar ese salto y decir, a ver, ok, los jugadores son los jugadores y ellos nos tienen que ayudar y tal. Sí, nosotros, te lo juro, ¿no? Acepto toda la responsabilidad. No quiero decir que ahora sea culpa de ellos, no. Acepto toda la responsabilidad de todo lo que ha pasado a nivel cancha y todo lo que hemos fracasado. Estoy de acuerdo. Pero también tú como directivo y como dueño de equipo, ¿qué has hecho tú para que el fútbol mexicano dé ese salto? Para que dé ese salto de calidad. Yo dejo esa pregunta ahí, que a mí me gustaría que nuestros directivos a veces piensen más en el bien del fútbol mexicano y no solo en el bolsillo, y así yo creo que en un proyecto a mediano, largo plazo, seguramente el fútbol mexicano dará ese salto que todos queremos. Gracias, Andrés. Ha sido un placer y un privilegio conocer tu vida, sobre todo la gente que estoy segura que no ha conocido capítulos importantes. Pero mira, en las épocas del aplauso fácil para ídolos de barro, del reconocimiento instantáneo, de que además estamos buscando que de pronto surge un jugador y alabarlo, y son carreras que se apagan. Ojalá que llegues a tu 5º mundial, pero sobre todo que llegues bien, y estoy seguro que con el tiempo vas a reconocer y van a reconocer el lugar que tienes en la historia de la selección mexicana como Muchas gracias. Que ha alargado su nivel de mentalidad y de profesionalismo para tener una carrera exitosísima en 15 años. Y no la dejes caer, porque viene la parte más difícil, saber cómo, cuándo y dónde cerrar con la misma calidad estos 15 años. Muchas gracias por tu tiempo, Andrés, y en el camino andamos. A ti, Javier, muchas gracias y un saludo a todos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.